Nyeba kunle namdola shin yende kunge genpa bo semje kunge nyen chikpo tamje genla gunjan se Omen chege yenge podan desun sangye kunge ngawoni Rasem chogo ngasum denze be zawe la me shabla so waide. Dambi che nyamsu lembi kulung sangpo nge chungi samba tang chanshub ki simtan tembe koni tini lungi che di teba tang sambe koni nyamsu lembar shu. La excelente motivación de practicar el sagrado Dharma es una de renuncia y de bodhicitta. Por favor, generen esta mente de renuncia y de bodhicitta para comenzar nuestra sesión de estudio y de reflexión. Nanganzu dambi che nyamsu len sedu lam ki rimba chila yapu teni teni korim matukpa cheni teni nyamsu len kukore tende imba indu ani kapsu baba nganzu chache molam ki nangla sungsha peki teni lam ki neka kashe che ani ngema dordu ki tsultula shugore. Cuando hablamos de practicar el sagrado Dharma, ¿esto en qué consiste? Se trata de reconocer, de aprender, de practicar, de recorrer aquello que llamamos sendero y sus distintas etapas. Tenemos que entender a qué nos referimos y cómo se hace. Cuando hablamos del sendero hay distintas etapas y cada una de estas etapas consiste en distintas prácticas que llevamos a cabo paso a paso. Para lograr esto, tenemos la plegaria de aspiración de Mahamudra que hemos estado utilizando como base para explicar las diferentes etapas del sendero. ¿Ya hablamos de esto anteriormente? Y me gustaría que regresáramos a revisar cuáles son los principales puntos de esta plegaria. Nakasa nganzu tangpo di teni ta neka nga dawa chik koni ma shuki yins labare ta tangpo di karres na lam di nyamlen chebar la teni gyuken kashe che yore tenzu nga par tsangu go res na dila teni lam ki ten punsum tsokpa se di teni nipa di lam tokche ki sherap sini sungbare degi teni lam di nyamsu lembe ki gorim dawo di teni kandes nyamsu lengu gore sini di tembare teni sumba tulme ki lam korang ki ngo di kanderes teni shiba di ta lam di matulbe kone nyamsu lembe lentang di kandes lengu gore di teni ngaba di degi tende ki lam nyamsu lemba la teni debu di teni kandes togore da tanda namba ngaye kone ngane mazu ma shugi yin seni shubare. En esta plegaria de aspiración a Mahamudra
se distinguen 5 puntos principales, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, pero ahorita vamos a repasarlos brevemente. El primero es cuando practicamos el sendero. Las causas y condiciones necesitan estar ahí, necesitan estar completas para lograr esto. Y esto implica, o no, esto significa que tenemos el perfecto soporte, un soporte que tiene que incluye todo lo necesario. Esto es lo más fundamental que necesitamos para poder progresar en las etapas del sendero. Así que este primer punto es el soporte del sendero. El segundo punto se refiere a la sabiduría. Y es la sabiduría que reconoce o entiende el sendero, qué prácticas, qué etapas, qué pasos necesitamos aplicar. Necesitamos esta sabiduría que entiende el sendero. Ese es el segundo punto. La sabiduría que entiende el sendero. El tercer punto es el sendero inequívoco. Esto se refiere a cuál es la esencia del sendero, cómo reconocemos o distinguimos cuál es la esencia del sendero. El cuarto punto es cómo poner esto en práctica, cómo practicamos, cómo avanzamos en este sendero esencial. Y el quinto punto es el resultado. ¿Cómo llegamos a este resultado? ¿Cómo generamos este resultado? Estos 5 puntos son 5 aspectos importantes de los cuales hemos hablado. 다디 나니 아주 가장 당보 람기 땐다지 니바 람기 또제기 세디 쉬시네 되니 아주 다 숨바 람니 세드 람거랑 그 ngoos는디 가장 되니 쉬베 까브라바 숨바들라 lep테라 아주 Ya hemos hablado de los primeros 2 puntos, hemos hablado del soporte y el segundo, que es la sabiduría que entiende el sendero. Ya hemos hablado de estos 2 puntos y ahora vamos a hablar del tercero. ¿Cuál es el sendero mismo? ¿Cuál es la esencia del sendero? 이내양 아주 텐수에다고 지제바이나 다 가장 람기 땐세디 자위기 책 달주르 초도 대준 시랍든 신인상된 담비 주톱니 줄신 둘라 마르체 마체 차랍군도 담쳐 줘 버셔 세디 고고디 와도와 즉지 숨바 시바디 바이세 달주르 초도세 인사를 Para repasar, en esta plegaria de aspiración tenemos distintos estrofas, digamos, que hablan de esto. Y como repaso, cuando hablamos del soporte del sendero, nos estamos refiriendo a la estrofa número 4, que dice que al ser libres y afortunados, al estar dotados de fe, diligencia y sabiduría, al confiar en un excelente amigo espiritual y recibir sus instrucciones esenciales, las pongamos en práctica correctamente sin encontrar obstáculo alguno, que practiquemos el sagrado Dharma en todas nuestras vidas. Esto habla acerca del soporte, cuál es el fundamento del sendero. 단 딘낭된 잡으든 돌되나 람기 땐디 아니 가시셔레스 류된 다줄 상바 셈된 데니 대바단지 순류다니 시랍숨당 덴바 데니 겐 예비 신인 상보지 청이당 상비 예비 신인시 땡고거래 데니 예비 신인 덴바 잠지되게 말에 데라 꿈드니 담비 추디 소속은 톱보거래
최슈 그거래서 되니 최슈바당 토바 잠지 되게 말에 베자나라 숭샤바 나신 전에다 원도 땅배 값을 원도 무시 땅배 값을 무시 람게림바 차상디 다다 진도바이나 되니 람기 땐 차상디 되니 창대 바래 무슨 저대 바래 숭바래 Cuando hablamos del sendero y el fundamento del sendero, aquí hay distintas cosas que necesitan estar presentes para que el soporte, para que tengamos un soporte completo. Podemos decir que el fundamento o que la base del sendero, primero que nada necesitamos el cuerpo, un preciado cuerpo humano dotado de libertades y ventajas. Primero que nada necesitamos esto, ¿no? El soporte del cuerpo, el soporte físico del cuerpo. También necesitamos un soporte mental, que incluye tener fe, ser diligentes y ser sabios o inteligentes. No solo necesitamos este soporte físico y mental, también necesitamos una guía espiritual, una buena guía espiritual. Esta es la condición. Hablábamos de causas y condiciones, ¿no? Y el amigo espiritual es una condición, pero no es la única que necesitamos. Necesitamos pedirle instrucciones a nuestro guía espiritual, necesitamos recibir el sagrado Dharma, necesitamos sus instrucciones esenciales, pero esto no es suficiente de nuevo. Tenemos que practicarlas de manera correcta. Y esto incluye las prácticas preliminares que nos llevan después a la parte principal de la práctica. Y esto necesita suceder paso a paso. Todas estas condiciones, circunstancias, todo este apoyo para nuestra práctica necesita estar completo para que podamos decir que tenemos el soporte para el sendero. 되니 다 니바 오나 출신 룹스는데 간데스네다 출신 룹고 그래서나 시럽 숨나 되니 룹고 그래서는데 니바 람톡제기 시럽 나바 숨세디 롱리 테베 미셰 인틀레트 맹아 sabbe tezum menna 좀 검중 외기 내로 지신 시럽 숨게 나와게 버셔 송바래 El cuarto verso dice que hay que practicar de manera correcta. ¿Qué significa practicar de manera correcta? La respuesta se da en el quinto verso, que habla de la sabiduría que se necesita para reconocer, para entender el sendero. Y esto incluye los tres tipos de sabiduría. La sabiduría que surge del estudio, la que surge de la reflexión y la que surge de la meditación. Este quinto verso dice que a través del estudio de las escrituras y tratados lógicos nos liberemos del velo del desconocimiento. Que a través de reflexionar las instrucciones superemos el oscurecimiento de las dudas. Que la luz que surge de la meditación ilumine el estado natural tal cual es. Que la luz de las tres sabidurías resplandezca. Este es el quinto verso que habla del segundo punto, que es qué tipo de sabiduría o inteligencia necesitamos para entender el sendero. 다디드니 최 주신도 룹세드 퇴삼 곰숨기 시럽 넘버 숨라 때니 룹고거래 승바래 되니 당보디다 퇴베시랍디 룽릭라 땡고거래스 되기더니 미셰빈 데발란 더버제그레스 되니 니바디 삼중기 시랍 던조다 맹아던 줄로 땡고거래스 되니 되기더니 태중기 데바디 좀 그래스 되니 숨바디 검중기 시랍 되기더니 네룩 지신 미사밤 디바 타와디드니 메바스고레 딘데임바인두다 당보 퇴바제
gowa chike ani gowa de kale tene samba che tene nyongwa tun tene nyongwa de kale gombe ke yunubo gomyong du ani tope ke ngole gyurne ani lamde dresong bai na sushin do tuba chakere songbare. De nuevo, cuando en el verso cuarto se menciona que tenemos que practicar de manera correcta, esto también se refiere a los tres tipos de sabiduría o inteligencia. La sabiduría que surge de escuchar o de estudiar, la sabiduría que surge de el contemplar o reflexionar, y la sabiduría que surge de la meditación o la familiarización, el cultivo. Para completar el sendero, para llegar al logro, estos tres tipos de sabiduría son indispensables. Primero que nada, como dice en el quinto verso, esta sabiduría que surge del estudio, de la escucha, se basa en las escrituras, en los tratados lógicos. Y es a través del estudio de esto, de las escrituras y los tratados lógicos, que esta sabiduría que surge de esto, ¿qué es lo que hace? Elimina todos los oscurecimientos del desconocimiento, del no entender algo, del mal entender algo, del no conocer. El segundo tipo de sabiduría es la sabiduría que surge de la reflexión o la contemplación. Y esta se basa en las instrucciones esenciales. Y lo que hace es que a través de estas instrucciones, a través de esta sabiduría, el oscurecimiento de las dudas es eliminado. El tercer tipo de sabiduría es aquella que surge de la meditación, de familiarizarnos con algo. Y lo que hace, esta es la sabiduría que reconoce la manera en la que las cosas son, tal cual es como es correctamente, lo cual podemos llamar el estado natural de las cosas. Esto quiere decir que se eliminan los velos más sutiles, digamos, los oscurecimientos más sutiles. Es a través de estas tres sabidurías que estas sabidurías surgen a través de este proceso, ¿no? De estudio, reflexión y meditación. Primero que nada, cuando estudiamos, primero obtenemos un entendimiento conceptual de lo que se enseña. Y es a través de este proceso de entender, es que ganamos conocimiento intelectual. Después lo reflexionamos, lo contemplamos hasta que se vuelve una parte de nuestra experiencia. Eliminamos todas las dudas y se vuelve una parte de nuestra experiencia. Y una vez que lo aplicamos una y otra vez a nuestra experiencia, a través del proceso de la meditación, a través del proceso de la familiarización, cuando hacemos esto, generamos la realización. Y es cuando practicamos, y a esto nos referimos cuando decimos que hay que practicar de manera correcta. Y cuando lo hacemos de esta manera, obtenemos el logro. Tene da lam de se tunda torduna tangbo nganzu gowa chike ngore 당에 남주디 건용 도숨세디 understanding experience realization 세기니 군나티서 고데오라멘도 땡도라 되니 고와디 게시라 팽게 말에 information sam치라와 되니 갈래 되니 제kom다고 된지 제용도 고와디 뇽와를 니규두거래 갈라간 삼제다 최근 조와디 뇽용거래 이내 뇽와세데 지금 템포 메바다 보셔라 동야 다드니 미투네 뇽와디 균종 곰용도 되니
tokpa setu ta di ngone dani gyurtu mebe ke ngeshe shengi chodu mebe ke ngeshe ji ki ngor ba ta ngone jena tini lam chinyi pa se de ta di tokpa de cha de gore gowa dang nyongwa den zo lam red red ine ta dong ko lam chinyi pa ji cha to go ya mare de shine ta nga zo dubai na tende semdlan gywa chombo ji tep do gore de la tini nga zo da lam doba se go ba 당번에 예바네 숨바야 progress Cuando hablamos de progresar en el sendero, cómo avanzamos a través de las distintas etapas del sendero, expresamos esto a través del entendimiento, después la experiencia y después la realización. Esta es una manera conveniente de expresar este progreso en el sendero. Entonces, primero que nada, como dijimos, estamos hablando de un entendimiento intelectual o un entendimiento conceptual. Esto simplemente es información. La información que recibimos, los datos que recibimos, no es el sendero. No es exactamente lo que tenemos que hacer, pero es la información que tenemos que aplicar después. Y esto nos da una probadita de lo que se trata el Dharma. Nos hace entender lo que tenemos, ¿no?, ante nosotros, las etapas que vienen. Pero esto no es un entendimiento estable, primero que nada. No nos podemos apoyar en un entendimiento conceptual. Lo que tenemos que hacer con esta información es que tenemos que aplicarla, tenemos que practicarla, tenemos que prolongar la experiencia que esta información causa. ¿Qué sucede cuando sostenemos esto? Es que llegamos a la realización. Y cuando hablamos de la realización, nos estamos refiriendo a una realización inalterable, inmutable. Es una certeza que ya es decidida, que ya no duda, que no vacila. Nadie nos la puede quitar, digamos. Es esta absoluta certeza de que es el sendero auténtico. Realización es la culminación, es nuestra meta. Y cuando hablamos de culminar el sendero, esto significa que transformar nuestra mente por completo. Y este proceso de transformar nuestra mente es el progreso en el sendero. 나서 되니까 아주 숨바디라와 숨바디다 람코랑들에 되니 나디 되니 딱제타들 되니 시 로그르타들 손이 람조기 시시타들 되니 데도 고주메 최단 테버쇼스니 El tercer punto es acerca del sendero mismo. Y de este se habla en el verso 6, que dice: el significado del fundamento son las dos verdades, libres de los extremos del eternalismo y el nihilismo. Que el sendero supremo de las dos acumulaciones, libre de los extremos de exagerar y el menospreciar, brinda el fruto, el doble beneficio, libre de los extremos de la existencia y la paz. Que encontremos el Dharma libre de error y confusiones. 다 되게 되네. 말하죠. 람세티 마너와
마툴바 덴데젤라테니 양다베 람스니 세그레스 다티니 툴사다 노르사디 카레 가져요레스나데니 시기 값솔라데니 툴사 노사지다 람게 값솔란 툴사지다 데뷔 값솔란 툴사스니다 간다 시 값솔란 툴사니 람 값솔란 툴사니 데뷔 값솔란 툴사니 세네 딘데요레스 아니 딘즈 게 탈라 롱송바이나 람디 드니 양다베 람 차그마레 양다베 람 세디드니 딘데기 출바 탐제 다 출바 둑슬람난 주서봐 젤베게티니 람데 카레스나 양다베게 람레 스는다 망오르 넘바레 ¿A qué nos referimos con el sendero? En este caso, cuando hablamos del sendero, hablamos de un sendero libre de errores, libre de equivocaciones. El sendero auténtico, el sendero genuino, ¿no? Lo podemos expresar de todas estas formas. ¿Qué quiere decir equivocarse en el sendero? ¿Cuál sería el sendero equivocado, el sendero erróneo, el sendero que no es auténtico, que no es genuino? Podemos decir que los errores podrían ocurrir en 3 puntos principales. ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando hablamos del fundamento, del sendero y del fruto, cada uno de estos puede haber 2 maneras de desviarse, dos maneras de extraviarse. 2 en el fundamento, 2 en el contexto del sendero y 2 en el contexto del fruto o el resultado. Y les llamamos a estos extremos. Sí, entonces, en total son 6 extremos, son 6 errores en los cuales podemos caer, 6 maneras en las cuales nos podemos desviar. Y cualquiera de estos 6 errores hacen que el sendero ya no sea el sendero auténtico, el sendero genuino. Entonces, el sendero genuino es el que está libre de estos 6 errores. 데니 다 시값수 투사니부디 딱바타와 단 체버타와 니버레 데니 데니당 달베코니 데니 순주도 똑바디디니 시 맞출바레 송바레 당보디 En el contexto del fundamento, los 2 puntos en los cuales nos podemos extraviar, digamos, son la perspectiva del eternalismo, el creer en la permanencia o en una existencia real, y la perspectiva del nihilismo, el tener una perspectiva que cree en la ausencia de todo, ¿no? En la no existencia de nada. Cualquiera de estos 2 extremos hacen que nuestro sendero se vuelva sendero erróneo. Pero cuando estamos libres de estos extremos, si el fundamento está libre de estas perspectivas erróneas, de estos extremos de eternalismo y nihilismo, eso es la unidad de las 2 verdades. Y a esto le llamamos el fundamento auténtico. 데니 람게 값솔라 너사니부디 도토게 차당 꿀텝게 차세 니부드레 데니 데니게당 달니 데니 초니 미제 수남게 초다 미미 이셰게 초데 순두 조베 권이더니 주과들라 람 마누르바스 람라드나 고춤메 바세요레 En el contexto del sendero, las 2 maneras en las cuales nos podemos extraviar es que podemos caer en el extremo del exagerar o caer en el extremo del menospreciar. Si estamos libres de esta exageración y de este menosprecio,
A esto le llamamos la unión de las dos acumulaciones. La primera es la acumulación con puntos de referencia, que es algo que conocemos como mérito, y después la acumulación sin punto de referencia, que es la que conocemos como la acumulación de sabiduría. Si estos dos están presentes, no tendremos ni exageraciones ni menosprecios, no caeremos en estos extremos de exagerar y menospreciar y nos encontraremos en el sendero inequívoco. Tene 제부기 추산이버데 세바 감송 코라바게 타당 시와 냥엘레 데베 타서 그래. 나 내가서 냥엘레 데베 타서나 지 그래서 그러면 내가 코라발레 타르잠 지마도 탐지키 메견 고반살라 말레 바텐데 지기다 아주 낭바게 물린 지기어래. 된데게 지 니치여 바로 봐. 델라드니 냥엘레 데베 타슬라 바야 산지 고반세게 말해. 델라드니 데니나 롱송와이는 데타레 데니단 달베 코네드니 시시 니게 탈레 데베게 아니 탈바점지 마이마 탐지 캠베 고방라 데니 람돈 추구다 신든 수구 니 송도 주베게 제부들라 톱송와이는 데니 마출벤 제부 스니 세게레 스마레. En el contexto del resultado, los dos puntos en los cuales nos podemos extraviar se le llaman aquí en la plegaria de expresión del Mahamudra como los extremos de la existencia y la paz. La existencia aquí se refiere a los tres reinos del samsara y el extremo de la paz es un nirvana. Y aquí en este contexto, ¿qué queremos decir con nirvana? Nirvana es una liberación temporal. Lo que quiero decir aquí es que solo es el liberarse del samsara. Esto no es la omnisciencia ni la budeidad completa y perfecta. Solo es la ausencia del sufrimiento, es la liberación del samsara. No es la budeidad completa. Si caemos en alguno de estos extremos, el de la existencia o el de la paz, esto es un error, es un resultado equivocado. Y si evitamos los extremos de la existencia y la paz, ahí es donde está el resultado, ahí está el resultado genuino. Entonces, bueno, de nuevo aclaramos que el nirvana no es la budeidad completa. Cuando evitamos estos dos extremos, el resultado es el surgimiento del Dharmakaya, que completa nuestro beneficio y junto con el surgimiento del Rupakaya, que es el beneficio de los demás. Y este doble beneficio entonces se refiere aquí como se menciona, ¿no? El resultado es el doble beneficio se refiere al Dharmakaya y al Rupakaya juntos. 다대양 도르디나 남중아주 테데시그레 강달 덴데기 타디 ngosheni thala malong wala tina ume lam sigurwa ume sede uma sede dile sigure dile namju dine nganzu shi uma denyi sonjo lam uma choni sonjo debu uma kuni sonjo sene tanyi dosta gore ta dendegi dine uma di uma yimbar ngoshe des sene nyamlen jetu baina dine kera shidang lamdang debu 숨가디 원에 다네기 마늘 마트로 양다바 임바지 차도 그래 스는다 만줄랑 오래 남버래. En breve podemos discutir estos tres cuando hablamos del camino medio o la filosofía Madhyamaka. Necesitamos reconocer cuáles son estos extremos. Si somos capaces de identificarlos, no vamos a caer en ellos. Si entendemos que estos extremos son
Si no caemos en estos extremos, a eso es a lo que le llamamos el camino medio o la mayámaca. Se puede hablar de la mayámaca en términos de la mayámaca del fundamento, la mayámaca del sendero y la mayámaca del resultado. Y justo es lo que tenemos aquí. La mayámaca del fundamento son las dos verdades, la mayámaca del sendero son las dos acumulaciones y la mayámaca del resultado es el doble beneficio o la unión de los dos kayas. Cuando reconocemos lo que es la mayámaca y practicamos de acuerdo a este reconocimiento, estos tres se hacen de manera genuina, se llevan a cabo de manera genuina, el fundamento, el sendero y el resultado. Y a esto le llamamos el estar en el sendero correcto, el practicar el Dharma auténtico. Tā dēyā ngā dzū gō dewa jē na nāngpa sāngi bēki shī lam debu sē di ngā rāng dzū nam gyū yī na shī sē na resources dawa chī chē rwa ngā rāng tsōng dawa chī la lega dawa chī chē gyō na dīla shī sē gyō rē dā ngā dzū shī mē na lega chē gyō ma rwa resources kōrā mē na lam sē na dā mī yūl di ndubē kī tab shē dīla sē gyō rwa strategy dawa dī method dawa dīla Tene debu sina ta ngara su lega kari chigyo na ya chi ko miyul ji ko garwa vision ji ko garwa tene debu sa de vision da budre dordi na debu kuni sumjo di vision re ngara su ke top ko ya dire lepsa dire tene tobe ke lamga de kar res na chok ni budre strategy da budi method da budi tene dendegi cho nibu saeki shi dawo tang ten dawo tang resource dawo de kansula kar korasana tene demba ni songdo chu ba sa de da ngishe ko go re tene de shi yakbo mena lam yakbo yong mare lam yakbo mena debu yakbo yong mare ba ngara zula resources mena methodology lega chig mare method khara mena tene vision dube ke gimse ko dimido ba Shilam desung deba go debo tabashine tene samtana digmento samson doshdo Otra manera en la cual es conveniente considerar estos tres y cómo trabajan juntos, digamos, o funcionan juntos, es considerar el fundamento como recursos. Son los medios. Es lo que necesitamos que esté presente para empezar a trabajar. Son, digamos, los recursos que son nuestro punto de partida. ¿No? Tenemos algo y entonces podemos comenzar este proceso de trabajar con algo, ¿no? El sendero es una estrategia, es un método. Es como utilizamos estos recursos, como los aprovechamos de manera hábil. Y el resultado es nuestro objetivo, nuestra meta. En este caso son los dos kayas. Tenemos una dirección, tenemos una visión, tenemos una meta. Quiero lograr los dos kayas. ¿Y cómo voy a conseguir esto? Lo voy a hacer recurriendo al sendero. Y aquí el sendero son las dos acumulaciones. Esta es nuestra estrategia, este es el método que vamos a utilizar para obtener los dos kayas. Si no tenemos los recursos, no podemos comenzar con nuestra estrategia, ¿no? Necesitamos unos recursos para comenzar, ¿no? Disponibles para poder comenzar estos procesos. Y aquí lo que tenemos son las dos verdades. Necesitamos tener certeza, confianza, cuando hablamos de las dos verdades. Si no tenemos este fundamento, no vamos a poder aplicar ni la estrategia ni vamos a llegar a la meta. Cada uno de estos es el soporte del siguiente, ¿no? El primero lleva al segundo y el segundo al tercero. Esta es una manera muy conveniente, fácil de pensar o hablar de estos aspectos.
다 되게 가르친 게 그랬으나 만수 당보 vision 유연이 되니 되게 strategy 수 안되기 resource 계제 마용도 와 vision 코란 짠이 매바 있는데니 strategy 단 resources 계제 용금이도 와 대인도 아주 남바 상지베게 최근에 제근 체는 다 당보도 가르래 꾸니 다 꾸니스나 되게 그 다니지를 돌드는 상지 고방세지 톱주 여바당 톱주 여바지 고거도 와 신에는 람 촉사 세 차상들라 인지결라 마서는 it makes sense 와 다 상제 고방세지 톱주 여바당 톱주 강가에 매바이나 되니 최주 대바이나야 칼레 다디고 vision 가야 매발라직 strategy 제대나 거 강중 먼저 제대부터 하지만 믹스에 대화입니다 와 근데 인데는 아주 남아상제 베게 당보 최고조 용백 값으로 되니 장주초도 샘게 고거래 샘게 고거래스는 알아줄라다 암조 찾아지 라비운 거라 봐 김선대래 장주초도 샘게에서는 돌드나 다나 되네 송샤베긴 대부 꾸니 꾸데라 산지지 고반세지 톱주 여바당 톱토게레 삼베기 이제지 고거래라 델로 검디지 고거래 송바래 되네가 좀도 와 되네 신인데네 람촌이도 고거 여바당 디 야보 영말 제발라 아니 시디니도 네룩 떡고 여바당 줄라 땡고도 와 Al inicio necesitamos una dirección, necesitamos una visión, ¿no? Darle una dirección a nuestras acciones. Si no tenemos una visión de hacia dónde vamos, no tenemos una dirección en la cual encauzar nuestras acciones, ¿cómo vamos a tener una estrategia? Si no sabemos qué recursos, no vamos a saber qué recursos necesitamos, no vamos a saber cuál estrategia aplicar si no tenemos esta visión. Así que al inicio es muy importante definir cuál es la meta, en qué dirección nos vamos a desplazar. Nosotros como budistas, nuestra meta son los 2 kayas. Y tenemos que hablar de este término, los kayas, ¿no? ¿A qué nos referimos con Dharmakaya y Rupakaya? A la perfecta budeidad. Y tenemos que reconocer que es algo que podemos lograr y que vale la pena lograrse. Y que es posible, ¿no? Que nosotros lo obtengamos. Porque si entendemos que es una posibilidad para nosotros, entonces las 2 acumulaciones y las 2 verdades se van a convertir en cosas lógicas. Vamos a entender fácilmente por qué estas son necesarias, por qué tiene todo el sentido de que estén ahí, ¿no? De que las tomemos en cuenta para lograr nuestra meta. Como budistas, se nos dice que primero, al iniciar todo, necesitamos generar la bodhicitta. Se puede se puede volverse incluso irritante porque lo dicen todo el tiempo, pero es indispensable, es esencial, y por esto es esencial recordarnos una y otra vez el generar la bodhicitta. ¿Por qué? Porque esa es la visión, esa es la dirección en la cual vamos a ir, ¿no? Esto es lo que queremos lograr, la budeidad. Y al inicio, entonces, tenemos que reconocer que la budeidad es algo que se puede obtener, los 2 kayas es algo que podemos lograr, y tenemos que acostumbrarnos a esta idea y familiarizarnos con ella. Después vamos a reconocer muy bien las 2 verdades y las 2 acumulaciones son apoyos, son lo que necesitamos para poder, ¿no? Nuestra materia prima y nuestra estrategia para lograr los 2 kayas. 상게 톱되기 로메나 람줍되기 로용 말와 람줍되기 로메나 덴바이니 세단데니 툴바단 돌 마툴다 난수네주 세든주 마란서기치 도난거라 용 말와 세상한테 드지산시라 찌기질은 대바요 대바줘라 되니 도스 되려도 와
Cuando hablamos de la dirección de la meta, que es la budeidad, necesitamos querer obtener la budeidad. Si no tenemos este anhelo de liberarnos y obtener el perfecto despertar, ¿por qué querríamos entonces comenzar a recorrer el sendero? No tendríamos ninguna necesidad de tomar el sendero que va en esa dirección, ¿no? Si no tenemos un anhelo sincero. And if we don't, 인지kel라 에너지 sincere longing 세셔와 딜레고라 나니 베제나라 가서 디스노래 미 카콤 겐기 슛 도바 정도도 와 근데 초와실래 보고 그래서 그래. Tienes que querer obtener la budeidad. Tiene que ser un anhelo sincero, profundo, de obtener el perfecto despertar. Imaginemos a alguien que está tan sediento. Esta persona solo puede pensar en el agua. Un anhelo así de intenso, un deseo, ¿no? Tan intenso. Tenemos que tener algo similar, ¿no? Sentir una intensidad similar respecto a que queremos obtener la budeidad. Si no pensamos en la meta, no vamos a tener ningún interés en distinguir entre lo que es verdad y lo que es no verdad, lo que es una perspectiva adecuada y lo que es una perspectiva incorrecta. Cada uno de estos elementos que hemos enlistado se apoyan al siguiente. Primero necesitamos tener el anhelo por la meta para poder comenzar con todo el proceso. 다디 아주 남주 지당 시 람 데부스네 랍 용도 시원라제 니바데 람제 아니 숨바데 데부스는 고림도 시작이어라 봐. 레데 이네야 아주 곰니지 가르소라 아주 냠린제 용도 값을라더니 곱슈로는 도고도 와. 당보 데부 톱되기 로세디 몰라게 장주기 셈세 그러와. 디 여바 때니더니 다 토발라 가르치고 그것도 소리 족사고 그래서도 람스는 말은 이발래 다 람디더니 양닥바지 용바르 제발라 가래지 또 그것도 소리 아니 신데마니 내수도 또 그것도 소리더니 말렙도 때니 빼야 보자고도 와. Cuando hablamos de estos tres, el fundamento, el sendero y el resultado, cuando se presentan, primero se presentan en una secuencia y decimos primero necesitamos un fundamento, después el sendero y al final hablamos del resultado, ¿no? Hablamos de esto como en términos cronológicos, digamos. Pero cuando estamos practicando estos tres aspectos, lo hacemos un poco en reversa. Primero tenemos que reconocer qué es lo que queremos, tenemos que tener un anhelo intenso de obtener el despertar. Y esa es la bodhicitta, esa es la mente del despertar, la bodhicitta, el anhelo de obtener el perfecto despertar. Y lo segundo es cómo lo hacemos. Y la respuesta es, necesitamos reunir las dos acumulaciones, la de mérito y la de sabiduría. Este es un resumen del sendero. Y lo queremos hacer de manera auténtica. Quiero tomar el sendero correcto. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo reconozco cuál es el sendero correcto? Esto se logra reconociendo las dos verdades, la manera en la cual son las cosas. Y si lo hacemos, si lo logramos, entonces podemos tomar el sendero correcto. 당아주 빼자든 좀 망보 나라더니 시댕이기 니수디 야와하 먹거나 더니 람촌이디 순주디 깔깔하고 용 그래 했어 버려. 아니 람촌이디 네가 말로 봐나
debu ku niga tobe de yani ji gyuge ma samba da chagre esne da dinde sungore. Usualmente el texto dice, si no entendemos el fundamento, que son las dos verdades, si no tenemos un buen entendimiento de lo que se refiere con esto, cuál es su significado, no podemos llevar a cabo las dos acumulaciones. No podemos entender cuáles son las dos acumulaciones que son el sendero. Y si no tenemos las dos acumulaciones presentes, si no las hemos reunido, las causas y condiciones que llevan al resultado, que es el doble beneficio, no van a estar presentes. Y entonces no vamos a obtener el resultado. Tene jumsen tene la tene ngazu ta penang kumba ta wa sheda ta wa nang la tene lo mangbo che la chi shi ki kola peja chi nyota mangbo she tsopa mangbo kya ta temba ni sungju kola uma tenso peja nang la di kor chanya yugurwa jumsen dire ta shi yakbo mena lam yakbo yung gom she ki mare tene ta shi di ko tawa yakbo mena gomba de yakbo yung me ta tawa di 대니 송주대 야보지 텔라 팝난더니 gomba dinzo yabu yongaya ke che tola tini nga zo ta shiraya ke tini che zom sum suna medo ta khandar jik pe diswe dang energy mangbo jik diswe dang ne tini sheken te nyege dindi chigi wara ta. En el monasterio, en la Shedra o la universidad monástica, se dedican muchos años al fundamento, al estudio del fundamento, al estudio de lo que son las dos verdades. Hay muchos debates, hay muchas discusiones y se dedica mucha energía a tratar de entender y discernir qué queremos decir con las dos verdades, con el fundamento, especialmente cuando llegamos a la filosofía madhyamaka, a la filosofía del camino medio. Estas dos verdades, cómo son y cómo coexisten. La lógica de poner tanta energía en hacer esto es que si no tenemos un buen fundamento, si no entendemos cuál es el fundamento, ¿cómo podemos esperar que nuestra práctica del sendero sea genuina? El fundamento depende de la perspectiva. Si no tenemos una perspectiva correcta, ¿cómo vamos a meditar? ¿Cómo vamos a poner en práctica las enseñanzas? Si este entendimiento no es adecuado, si estamos confundidos, si no entendemos el significado, ¿cómo podemos esperar que nuestra práctica de Dharma sea auténtica, genuina? Todos nosotros esperamos tener una práctica de Dharma genuina, ¿no? Y hay actividades académicas como las explicaciones, el debate, ¿no? Incluso la composición. Estas actividades académicas que se llevan a cabo en la Shedra son muy importantes. Y es por eso que los monjes dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanta energía a estudiar el fundamento. Teni gyumsen chik di shiki keche sheo me kapsa la ta nesul chi yore nangsul chi yore wa shwe tamche la yini yang ngarang suyo ke teni chuyul la ta nangsul ma to nesul se di shiraki kogyur ji chadi yore teni yinba yindi ta di nesul di kande yimen di ngarang su la ta inchikala maso na convince che di ta tuzu shivu chi kurgu yor ta lela wa kyune yo mare ngarang su ta nangsu shisha chene dini ichi chigi yor wa ta di indi dini nangsu dindere nisu dindere se de lungdang rikpa dang nyongwa dang pe dang woji chani dini ngori che gugu la dusu ringpa chi gugu yor ta desamji mare tene tama tila ta tende ki nenang nipu deyang sungjuk re sayajik lep kukuyo ta di nyota sabu shibu chiyo re gari resana nganzu ki ngaranzu ki sem ki ta chi ngaranzu maso na
software ki program da usharwa de korang duality based rawa ta sungju sedu samala dele deba chike je sheyong go ra di sheyong de tene shira kita yunru bu kor go ra ta di ngazu chi kukda ni yunru bu korwa mare ngarang zu bakcha de shuk cheta na it's not that we are stupid yeah it's because of ngazu bakcha de pe nizing ge bakcha de shuk chimba shiwi jimba yende ta de ma nyungro tanya de la tene dusu mambo go go ra. Cuando hablamos acerca del fundamento, podemos distinguir dos aspectos. Está el aspecto en el cual las cosas son y el aspecto en el cual, el aspecto en el cual las cosas aparecen. Todos los fenómenos, todas las cosas, podemos referirnos a ellas a través de estos dos aspectos, cómo son los fenómenos y cómo aparecen los fenómenos, o cómo se manifiestan. El problema es que nosotros, seres sintientes en el samsara, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los fenómenos es exclusivamente a través de... Nos relacionamos con las cosas solo a través de la manera en la cual aparecen, no a través de la manera en la cual son. Así que cuando llegamos al punto en el que tenemos que convencernos y cultivar una certeza acerca de cómo son las cosas realmente, nos toma mucho tiempo, nos toma esfuerzo desarrollar esta convicción, ¿no? Porque hasta ahora solo confiamos en cómo percibimos las cosas, cómo asumimos que existen con base en su apariencia. Y nuestra confianza está puesta en esto porque es un hábito, ¿no? Es a lo que estamos acostumbrados, no sentimos que tenemos otra opción. Cuando estudiamos en un contexto de la Shedra o en cualquier otro contexto que estudiamos el Dharma del Buda, hay tanta literatura, tantas escrituras, tantos razonamientos, tantas analogías, tantos ejemplos, tantas metáforas que nos ayudan a familiarizarnos con estas dos dimensiones, la manera en la cual las cosas son, la manera en la cual las cosas aparecen. Toma tiempo recorrer este proceso o llevar a cabo este proceso, entender cómo estas dos dimensiones son distintas y coexisten. Pero por fin llegamos al punto en el cual podemos distinguir que son una unidad, que son indivisibles, que son una unión, una unidad. La unión entre la manera en las cosas son y la manera en la que las cosas aparecen. Esto es crucial de reconocer. Es algo que tenemos que entender de manera cabal, esta idea de unidad. El problema es que nuestras mentes corren, digamos, en un sistema operativo que es la dualidad, basado en la dualidad. Es la manera en la cual nuestras mentes trabajan, es la manera en la cual nuestras mentes operan. Y la idea de indivisibilidad o unidad que trasciende la dualidad está mucho más, trasciende, digamos, este programa dualista con el cual operamos normalmente. Y no se trata de que seamos tontos, no es que no lo reconozcamos porque seamos incapaces, pero el problema es que estamos tan acostumbrados, nuestra manera de pensar, nuestros patrones de pensamiento, nuestros patrones habituales están tan enraizados en la dualidad. Así que lleva mucho tiempo, tenemos que dedicar mucho esfuerzo, es un proceso largo, sentirnos cómodos con esta idea y desarrollar certeza acerca de la unidad, de la manera en la cual las cosas aparecen y en la cual las cosas son. Pena ta khasang anzu debeke dawa khashe sinala ngazu dame kola keche terwa teni kenamba khashe ke ta o keja chig yangjar shege do ta ti gyopo doye mindo it's too slow se teni chowa lebi gyurerwa ani nge di nganzu di chue ki jodang jire pena nganzu nyema takpara she chudin re re che du chanju ki sem kero che slabdi di
lobdu di ku da ni nga zo la marwa ngone jene thengma nima dangbo de lab ni yushana de gro nima ta pa ra she lab gro nima da ba she mar da chudin de lab ko gor di gar resana it's a part of meditation process ti nga zu ki sem la ta gomdi yong be che do lab ge yor ma do ji nga zu go ma su ne lab ge yor ma re wa je zang da nga zu dame den zu ta keran zu ki ta sangje ki ka den zu she chin zu lo ba da wei na su me da me di me so ko ne shu ba de dema sum ja shi ke je de ran le ge do wa repetition di gar resana da 갑갑랑 아주 초화되는 용서 그랬다. 택만 찍 람난 되게 봐서 양자 가려지는 라인 삼삼 용으로 봐. 근데 말해. It's not about understanding, it's about experience 봐. 제사. 되네다. 곰디 용배 값을라더니 계제 찍디 양자 치파 랍 그거래. 디송산데 아주 가장 다음에 거기에 시베 값은 양자 시에 된저 된데래 아니 걔나주 실증이 도든저 로베 값을 된데 용거래 되네 슝된저 로정 로베 값을 된데 용거들이 다 계제 찍바지 그냥 양자 시게 두스더니 댕겨요 말해 되고 냠랭게 림바지레 삼베게 고츠에디 게청버래 아주 바자디 시부지 슈청버려 봐 디인데다 택만 찍 람네 요샤는 디게요 말해 망부지 랍고 그거래 Un ejemplo de cómo sucede este proceso es, por ejemplo, esta perspectiva de la ausencia de un yo personal. Kempo, tal vez pensemos, Kempo está repitiendo esto una y otra vez. No estamos cubriendo mucho material, ¿no? No estamos avanzando, vamos a paso de caracol, ¿no? Tal vez nos sintamos así. Pero este es el proceso. Así es el proceso del Dharma. Por ejemplo, siempre hablamos de generar la bodhicitta. Y no funciona si lo mencionamos solo una vez, ¿no? No es que nunca lo tengamos que volver a mencionar. Ni siquiera es suficiente decirlo una vez al día. Lo tenemos que decir cada vez que vamos a comenzar a estudiar, en cada sesión que vamos a comenzar. Es importantísimo repetir una y otra vez esta idea de generar la bodhicitta. Y esto es parte de la meditación, es la práctica misma, esta repetición. Es continuamente, es hacerlo una y otra vez, ¿no? Volver a los básicos, ¿no? Una y otra vez. Lo mismo cuando hablamos de la ausencia de identidad inherente del yo, ¿no? En el Prajnaparamita se dice, no hay ojo, no hay boca, no hay oído, ¿no? Y no. ¿Por qué tenemos que decir que no existen todas estas cosas? ¿No vale la pena? ¿No sería suficiente decirlo una sola vez? Pero esta repetición, este proceso de decir las cosas una y otra vez, esa es la meditación, esa es como nos familiarizamos. No es suficiente mencionarlo una vez. Lo que estamos diciendo aquí es que no se trata solo de entender que no hay un yo. Tenemos que experimentar que no hay un yo. Y esto se logra a través del proceso de repetición, de familiarización del cultivo, de recordarnos una y otra vez. Esta es la manera en la cual las cosas son. Lo vemos una y otra vez mencionado en las enseñanzas de la Prajnaparamita. Y no pienses, ya lo entendí, ¿no? ¿Por qué me lo siguen diciendo? No, lo repetimos una y otra vez porque esta es la meditación, esta es la práctica, este es el proceso de familiarización. Nuestras tendencias habituales son tan intensas, tan fuertes, y el antídoto para, digamos, desmontar esta manera de pensar es justo esta repetición. Y por eso es que es tan útil hacer estas repeticiones una y otra vez.
라서 다더니 당 아주 단다 디 숨바들 렙되어와 그래서 숨바기다 가장 아주 지지되기 시대니 송주세야디 수있네 람손이 송주스는 대슈베 가브레 다 델라 가상드니 람기 노사디 니여베 나네 가르가르레스디 조도당 꾸뎁 니부들에 송바라와 다 조도세나 마임발라 임바 짐바텔라 꾸뎁세나 임발라 마임바 짐샤바텔라 다 데니가 출바라와 데 니가 기티니 로디요나 니룩디 통토고요 말에 아니 람디 노트고 와인디다 데니 데슈베가르다 데 나네 가장 아주 유능부지라다 아주 조도게 콜라 슈바레 조도디다 디바나니 디바다 슈체쇼다 그 아마다고 차되게 그래 Cuando hablamos acerca de las faltas o los lugares, los puntos en los cuales nos podemos extraviar, ya discutimos cuáles son the 아주 되나디 다니 nga요스라브와 자비사제 nga요베나네 숨바 출메기 람세 딜렙되어와 다 딜라드니 시당 람단 데부스미 베나니 가장 아주 최사디디 다메데 가와니 퇴레스나 도쿠르타들 총이 람족에 있어야 제셔와 람라드니 주사딘 로도당 꾸뎁니 요레스네 드니 도독세디난드니 다진디샤그도와 디니든 다메도 베시랍데 최송와레 Cuando discutimos cuál es la práctica de Dharma, vemos que tenemos estos tres aspectos, el fundamento, el sendero y el resultado. Y ahora mismo estamos hablando del sendero y los puntos en los cuales nos podemos extraviar, los extremos en los que podemos caer, el extremo de exagerar y el extremo de menospreciar o denigrar. ¿Qué es la exageración? Exageración es aferrarnos a algo que no existe como si fuera existente. Y el denigrar o menospreciar es pensar, cuando algo existe, pensar que no existe. Nos aferramos a algo que existe y pensamos que no existe. Y de esta manera lo menospreciamos o lo denigramos. Estas dos ideas son confusión. Reconocer que son ideas confusas, son ideas erróneas. A través de esto reconocemos también cuál es la verdad. La verdad. Cuando hablamos ahora del aferramiento a un yo personal, esto cae en la categoría de la exageración. Cuando nos aferramos cuando proyectamos que algo existe cuando no hay algo que existe, ¿no? Esto es el exagerar. Y esta es fuente de todo tipo de oscurecimientos. 데니 다디 딜레 트레니 다 조도데 간데스 빵고 그래서나 조도디 디바 망보 예베나니 디바게 아마다부디 가르레스나 닥진세데레스 다도 짐바세디 디 조도 바레스 가르레스나 닥디 메발라 로기 조도 조타부샤 바레 데니 다디 딘데게 닥진디 간데스 빵고 그래서 디사마드니 다메 토비 시랍세디 곰고 그래서 당 아주 남기 람 세거와 람나 망보 열데 람 언니 주고주사디 다메 토비 시랍데 차거래 가르레스나 녀몽 셴바든 저 탐제기 중사디 다진 임바 간식라 데네 다진디기 응외기 데네 뻥지기 님보디 다메 토비 시랍 차데도 있다 람 세게 주고주사디 다메 토비 시랍란 주고주 연구 여바인 되다 아니 딜레 트레이닝 가상 아주다 다메 검당 거데레 데니 슈바레 데니 다 다메 체검진에 갈레 간디스 곰고 그래서 도스 트셔버와 다딩 아주 냠렐라 잡아이나
신의 학동 학동은 냠는 차게 라바 숨게 나네 드니 시랍기 라바 세그러와 시랍기 라바 근데 임바인데 가서 시발라게 한더니 전주게 나라 연락되다 탐진이 두배 시랍된도 숭선의 숭거에 짜와디가를 해서나 연락스도 짐바 출림된 조야 람다라와 이내야 된조야 가르치는 아주 냠는 제거 그래서는 리부단 다음에도 시랍서야 돼 랑귤레 깨비체들라 냠는 제거 요송샤바래 다더니 다음에도 시랍서야 되고 고녀보다고 제 되니 또저지 다 릭바든조 타고 여봐야 되더니 가상 안주 다 갈래지네다 유능부지 뒤서까네 디 내가 첨부지 차되게 여봐야 되더니 다 단다버도 도스는 쉬대 버렸다 할람 라스트 아주 next week 라디 차왔지 아니 아주 마 미드니 프로그램스 Esta idea de la exageración. Tal vez por fin nos demos cuenta que esta es una perspectiva incorrecta y nos preguntemos, ¿cómo podemos dejar de aferrarnos a este hábito de exagerar o de proyectar? La fuente de todos los oscurecimientos es el aferramiento a un yo personal. No hay un yo personal, sin embargo nos aferramos a que hay uno, que éste existe. Y si dejamos ir entonces este oscurecimiento de el proyectar un yo personal, el resto de los oscurecimientos también se van a desvanecer. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo podemos eliminar estos oscurecimientos, estas exageraciones? Necesitamos desarrollar la sabiduría que reconoce la ausencia del yo. Hay muchas explicaciones acerca de cuáles son los senderos, de cómo se progresa en la práctica budista, en la filosofía. Pero si queremos señalar cuál es el sendero, cuál es la esencia del sendero, es justo esta sabiduría que reconoce la ausencia del yo. ¿Por qué decimos esto? Todas las aflicciones vienen, surgen del aferramiento al yo. Y la sabiduría, que es la opuesta, la que reconoce que el yo no existe, elimina estos oscurecimientos, estos malentendidos y todas las aflicciones. ¿Cuál es entonces el proceso en el cual reconocemos, ¿no? Desarrollamos esta sabiduría que reconoce la ausencia del yo? En este contexto, la cultivamos a través de la meditación analítica. En general podemos hablar de dos tipos de meditación, el shamatha y el vipassana. Y cuando el morar en calma, ¿no? Y el ver claramente. Pero aquí cuando hablamos de esta meditación, estamos hablando del vipassana. Hablamos del entrenamiento en la paramita de la sabiduría. A través de este proceso es que lo obtenemos. Y dentro de este proceso de desarrollar esta sabiduría hay tantos métodos, tantas escrituras, tantos razonamientos que hablan al respecto, que puede volverse difícil llegar a cabo todos estos razonamientos que prueban, ¿no? La ausencia del yo. Y es por eso que nosotros nos hemos tomado tanto tiempo en llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, en los textos, en las escrituras de Shantideva, el camino de vida del Bodhisattva, él habla de la importancia de esta sabiduría que reconoce la ausencia del yo. Y cuando comparamos los métodos del sendero, ¿no? Las paramitas del método, las paramitas como la generosidad, la disciplina, etc., es su función, es ayudarnos a obtener este reconocimiento.
desarrollar esta sabiduría, alcanzar la realización de la ausencia de un yo personal. Todo apunta hacia la misma meta, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de muchos procesos distintos, ¿no? Y meditaciones analíticas, lógica, etc. Y al inicio puede ser difícil, ¿cómo se dice?, entenderlo, y por eso le dedicamos tanto tiempo. Pero la próxima semana, en nuestra sesión, vamos a continuar con este tema. 다드니 켄남바 가장 안주다 다음에 검단기 고림된주 쉬에 받은 주니 수수수에게 낭종제니 아 조금 남기요 선비게 레와요 남기 매너니더니 나로제스 리구슈요스. En las clases que hemos tenido hasta ahora, hemos hablado de este proceso analítico para llegar al reconocimiento de la ausencia de existencia de un yo personal. Hay diferentes etapas, diferentes pasos, diferentes meditaciones analíticas que son importantes. Y por eso quisiera animar a todos en casa, en su tiempo libre, que hagan estas meditaciones analíticas, que hagan la práctica. Espero que todos lo estén haciendo, y si no lo han hecho, por favor les pido que lo hagan. 다드링 도르드나드니 아주 가장 다 데비찰라드니 다 람기 땐다 람도제기 셰랍다드니 데네 카시치콜라 라소드니 당에린 나드링 도르드나 아주 데비기다 유르부치라다 sabject 두스토디 켄나마야 카시 가레 콜레시게나 삼비게 sabject timba 마세바든데 다야 세바마 용세게 데디드닝 도스 데비 찰랑아주 가레 콜레시고요 바다한테니 딘데긴 다메게 디 아주 가스바베게 람킹 오버세디니 트바레 세디니 쉐게 체돌라 아니니 마디 둔다다 양제 리뷰도 슈바인스. En breve, recapitulemos lo que cubrimos el día de hoy para ver a dónde nos estamos dirigiendo, perdón. Hablamos acerca de la esencia del sendero, y cuando hablamos en términos de fundamento, sendero y resultado, hablamos acerca de la meditación de la ausencia del yo. El día de hoy estamos recalibrándonos cómo llegamos hasta aquí, y vamos a continuar en la siguiente sesión. Janju semjo rinpoche mage banam ge györenje ge ba nyam bara me ba yang gone gondo belvare sho